Los pilotos sobre los encuentros con ovnis. Queridos amigos, les saludo en la 14ª conferencia anual en Argentina. A lo largo de muchos siglos, la humanidad ha estado interesada en revelar los misterios del universo. Ahora estamos cerca de lograrlo. ¿Estamos solos en el universo? Los científicos afirman que en nuestra galaxia hay una cantidad enorme de estrellas, cerca de las cuales están situados diversos planetas. Y no puede ser que en ninguno de ellos no haya vida inteligente, o por lo menos alguna raza parecida a la nuestra. Si no es así, entonces las estrellas que están en el cielo, que nos atraen, serían simplemente bombillos en el cielo. Muchos reconocidos científicos e investigadores afirman que los terrícolas no están solos en el universo. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, el académico Verdansky, el académico Chizhevsky, los fundadores de la cosmonáutica moderna, dicen que el cosmos está lleno de vida, inclusive superior a la terrestre. En las fuentes antiguas de la cultura india, china, japonesa, hay información sobre unos objetos parecidos a los ovnis. Hoy en día, hay millones de testigos de la existencia de civilizaciones extraterrestres, entre ellos pilotos y astronautas. Mi presentación está basada en los relatos de numerosos pilotos, tal y como en el libro Los ovnis sobre el planeta Tierra. El libro obtenido el Premio Internacional de Lomonosov y la Orden de Mayakovsky se ha convertido en un bestseller. En muchas ocasiones, las civilizaciones extraterrestres le han tendido una mano de ayuda a los pilotos, ayudándoles a salir avantes de situaciones que parecían sin salida. Primera parte. Los pilotos sobre los encuentros con ovnis. No estamos solos en el universo. Pruebas antiguas sobre la existencia de ovnis. En diversos rincones del globo terrestre, en los monumentos de las culturales de las civilizaciones terrestres, hay muchas pruebas que verdaderamente se pueden apreciar como la intervención de civilizaciones extraterrestres más avanzadas en el desarrollo histórico de los terrestres. Generalmente esto se demuestra en un incremento agudo de los conocimientos, especialmente en el área de las ciencias, ya que en aquel entonces no existía una base material para ellas. Estos conocimientos asombrosos en la astronomía y en la composición de calendarios exactos, el conocimiento de la geografía y la navegación, las matemáticas y su aplicación en la construcción y en la predicción de eclipses de sol y de luna, los conocimientos en mecánica y la habilidad de crear construcciones, pirámides, laberintos, tecnología de construcción que no ha sido descubierta hasta ahora y la reconstrucción de algunos de ellos aún sigue siendo un problema enorme. Además existen pruebas escritas, la imagen de establecimientos de culto y los dibujos que describen o muestran el aspecto exterior de los representantes de las civilizaciones extraterrestres, la manera en la que se trasladaban o los resultados de su actividad. Estos documentos de la antigüedad se encuentran en todos los rincones del mundo, están codificados, especialmente en las pirámides egipcias, en las piedras de Stonehenge y en los manuscritos. Se sabe, por ejemplo, de un papiro egipcio antiguo en el que se describe la aparición en el cielo de esos círculos de fuego que no tenían sonido y que brillaban más que el sol. También hay mensajes de objetos parecidos a la descripción de los ovnis en las fuentes antiguas de la literatura india, japonesa, china y rusa. En Rusia, a la orilla del caudaloso río Iris Blanco de la Taba de Forja, durante las excavaciones fue encontrado un mapa celeste de piedra de hace más de 30.000 años. Esta puede ser una prueba más de que la astronomía es la ciencia más antigua de la Tierra. Sobre una pequeña escultura de una tortuga, más bien sobre su caparazón, los astrónomos antiguos han tallado y han pintado de rojo y rojo oscuro unos hoyos profundos. Si mentalmente unimos todos los hoyos, obtenemos el contorno del cucharón de la Osa Mayor. Es probable que la tortuga no sea casualmente la que lleva el mapa celeste, ya que en la mitología asiática simbolizaba el sector norte del cielo con el famoso eje del universo antiguo, la estrella polar. Sobre la cabeza de la tortuga, más arriba de las estrellas de Dawn, en el cucharón de la Osa Mayor está tallado el más grande de los hoyos, la estrella polar. La rodean hoyos tallados en los lugares del ojo, la boca y la parte inferior del cuello de la tortuga. La posición de estos hoyos recuerda a la constelación de Casiopea. La configuración del cucharón no coincide con la moderna, su mano se encuentra más abajo. La estrella Alice, conocida por todos los navegadores, está desplazada hacia el costado. La pequeña estrella de Alcor tampoco se encuentra en su lugar, la cual era para los antiguos romanos el patrón para la comprobación de la agudeza de vista de los legionarios. Pero estas desviaciones, según los científicos, justamente confirman la veracidad de la imagen en el mapa antiguo. Han pasado más de 300 siglos y así veían el cielo los habitantes de la Siberia antigua. En el mapa de piedra, cerca de la Osa Mayor, hay dos estrellas más, a la que la conciencia no encuentra explicación. Por ahora es un acertijo, afirma el piloto investigador y etnólogo Maestrianka. El arquitecto de Yerevan y turista empedernido Surian Petrasian casualmente se topó en las montañas severas de Gegamsky y a la altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con los restos de un observatorio enorme que tiene una edad de 3.000 años antes de Cristo. Sobre las rocas están tallados 10 petroglíficos, una enciclopedia astronómica. Según el doctor de física y matemática Tumañán, entre otras imágenes, es posible ver aquí las constelaciones del cisne, el escorpión, el sagitario, el Leo y la serpiente. Y lo más asombroso es una losa, la imagen que en algo recuerda a la superficie de la luna cubierta de cráteres, pero a simple vista eso no se puede ver. Todos saben que el primer mensaje de observación de la Luna por Galileo por medio del telescopio apareció en 1610. Los historiadores han supuesto con precaución que puede ser que los astrónomos antiguos lograron utilizar la llamada obsidiana de oro con sus propiedades ópticas que eran conocidas solo por nuestros antepasados. Probablemente. Poco después, Petrasiano encontró las ruinas de la majestuosa fortaleza cíclopica.
Sobre los losas de los fuertes él vio una innumerable cantidad de dibujos rupestres, entre ellos las imágenes de las constelaciones de Tauro y Orión. El estudio de este hallazgo continúa en el observatorio de Buryakansk. El sentido común se niega a creer, pero las imágenes sobre la roca sorprenden. Si se observa atentamente se puede ver un ovni con una persona adentro. Esta es una potente figura antropomorfa, y al lado se observan personas comunes. Del platillo volador baja una persona con una vestimenta parecida a un traje especial. El gigante en el traje especial lleva de la mano a la gente común hacia la nave especial. Las fotografías modernas de ovnis son muy parecidas a estos dibujos rupestres fechados en el segundo milenio a.C. Sorprenden los fragmentos de los frescos de la ciudad azteca georgiana, conocidos por los dibujos de hoy, los objetos ovalados y adentro de las personas. Hoy en día es imposible encontrar a la persona que no haya escuchado nada sobre Stonehenge, un gigantesco misterio en Inglaterra, sobre los dibujos Nazca, los jeroglíficos sobre las puertas del sol. Sin embargo, las construcciones semejantes en el territorio de Rusia no son conocidas inclusivemente por todas las personas que viven aquí. Por ejemplo, Arkaim es el centro de la cultura antigua de los siglos XVI y XVIII, descubierta en los Urales en 1987. La presencia en la arquitectura de elementos de los puntos de referencia astronómicos permite imaginarse una antología entre Arkaim y Stonehenge. Además, están situados en una misma amplitud. 9 ovnis sobre la montaña Rainier. Oficialmente sobre los ovnis por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial habló el empresario estadounidense Arnold Kempis, mostrando el 24 de junio de 1947 un dibujo de un objeto de forma extraña. Él declaró que pasando en el avión privado cerca de la montaña Rainier, en el estado de Washington, observó 9 brillantes objetos que sobrevolaban la montaña. He aquí un dibujo del encuentro con 9 ovnis, hecho por el pintor basándose en el relato. Las civilizaciones extraterrestres se trasladaban en naves con propiedades asombrosas, tienen la posibilidad de aparecer e instantáneamente desaparecer, la maniobrabilidad y enormes velocidades, los llamados ovnis. Los primeros mensajes sobre ovnis en Rusia. Los primeros mensajes de observación de ovnis en el vasto territorio de Rusia comienzan en el siglo XVII. Sucedió el 15 de agosto de 1663. El científico investigador Yuri Rosius ha encontrado este documento en la colección de las actas históricas recolectadas y publicadas por la Comisión Arqueológica en 1842, 4 tomos. Tomando en consideración esta prueba antigua, Rosius escribe: ante nosotros un documento digno de confianza, de manera extraña narra sobre un fenómeno misterioso. Sus palabras estrafalarias cambian un poco el sentido. La esencia de lo expuesto en la transmisión moderna se vería así. El 15 de agosto de 1663, entre las 10 y 12 horas del día, hora local, se ha escuchado un fuerte ruido y al norte del cielo, claro, apareció un objeto enorme que flamea, tiene un diámetro de no menos de 40 metros, o sea, a la altura de un edificio de 12 pisos, que moviéndose hacia el sur empieza a deslizarse sobre la superficie de Robosen. De la parte delantera del objeto salían 2 rayos de fuego y de los lados era expulsado humo gris azulado. Habiendo recorrido una gran distancia sobre el lago, desapareció por alguna razón. Sin embargo, poco tiempo después apareció de nuevo aproximadamente a medio kilómetro al suroeste del lugar, donde desapareció por primera vez. Algún tiempo después, el brillo del objeto disminuyó y apareció nuevamente. Dentro de un tiempo, el mismo cuerpo encanecido, que ahora brillaba más, más terriblemente, apareció a medio kilómetro más al oeste y luego se oscureció y desapareció. El tiempo general de la estadía del cuerpo extraño sobre el lago fue de cerca de 1 hora y media. Las dimensiones del lago son pequeñas, aproximadamente 2 kilómetros de largo y cerca de 1 kilómetro de ancho. Durante la aparición de este cuerpo, varios campesinos iban en una lancha por el lago. Los campesinos intentaron acercarse. El intento no fue exitoso, ya que se sentía demasiado calor cerca de este cuerpo. La luz del cuerpo era tan brillante que se podía ver el fondo del lago, cerca de 8 metros, y los pescados se iban hacia los lados debido al fuego. Allí, donde el fuego quemaba el agua, en la superficie apareció una capa rojiza que parecía herrumbre. Más tarde se la llevó el viento. ¿Qué fue este fenómeno? Se podría decir que fue un espejismo, pero entonces el ruido con la aparición del cuerpo, el calor que han sentido las personas en la lancha, la conducta de los peces, la aparición de la capa rojiza se quedan sin explicación. Puede que este haya sido un caso de alucinación colectiva. Pero este fenómeno fue observado por 2 grupos de personas divididas en una distancia de algunos centenares de metros. Los testimonios de los testigos de grupos diferentes son verídicos y completan uno a otro con una serie de detalles, en conformidad completa con la posición de los observadores. Del lado vieron el fenómeno completo sin detalles. Los observadores de la lancha han agregado los detalles inaccesibles para los que estaban en los atrios. Rosius examina la hipótesis meteórica, que no resiste ninguna crítica. La hipótesis sobre el rayo en forma de bola tampoco encaja. Rosius ha realizado un análisis detallado de todas las hipótesis posibles. Habiéndose agotado aparentemente todas las causas concebibles, desde las más elementales hasta las más extravagantes y fantásticas, escribe en conclusión Rosius: debemos constatar la imposibilidad de identificación completa de este fenómeno impresionante, descrito en el documento conocido ahora como ¿qué fue eso? Han pasado más de 300 años desde la primera aparición de ovnis en Rusia, documentada de manera escrita. Puede ser que con el tiempo se encuentren observaciones científicas más tempranas, pero por ahora el conteo de apariciones de ovnis sobre Rusia se lleva a cabo a partir de Robosen. Nikolai Rerich tuvo la oportunidad de ver un ovni en el vuelo del 5 de agosto de 1926 durante un viaje por los Himalayas. Escribe: notamos que una gran altura, algo brillante se mueve de norte a sur. De las carpas han traído 3 fuertes binoculares. Observábamos el cuerpo esférico que brilla en el sol, que claramente se veía en el cielo azul, se mueve muy rápidamente. Luego nosotros vemos cómo cambia de dirección más al suroeste y se esconde detrás de la capa de nieve de Humboldt. Los avistamientos de ovnis aparecían constantemente en las páginas de la prensa extranjera, pero esto no llegaba hasta Rusia, puesto que había una prohibición a las publicaciones semejantes. Poco a poco, secretamente, las personas de Rusia escucharon sobre los platillos voladores, los objetos voladores no identificados y creaban comunidades. Se reunían a puerta cerrada para intercambiar información sobre ovnis y extraterrestres.
Con el tiempo, estos documentos fueron abiertos al público en general. Aparecieron manuscritos, escritos a máquina, donde se informaba sobre las apariciones de ovnis, sobre los lugares donde aterrizaban y sobre las investigaciones de estos lugares. Se hacían conocidos los nombres de los primeros investigadores de ovnis en Rusia: Ziegel, Varlamov, Simakov, Ajaja, Tselina, Chulkov, entre otros. La sensación por la aparición de un ovni. Los ovnis sobre Petrozavodsk. La aparición de un ovni sobre Petrozavodsk provocó una enorme conmoción. A partir de este encuentro llevamos el conteo oficial sobre los simposios y las conferencias, entre otros. Entonces, el 20 de septiembre de 1977, cerca de las 4 de la mañana, sobre el horizonte oscuro apareció una enorme y brillante estrella. Lentamente se movió hacia Petrozavodsk y se detuvo sobre él en forma de medusa, y de él irradiaban rayos de energía que caían sobre la ciudad. Dentro de un tiempo la luminescencia radial se acabó, la medusa se convirtió en un semicírculo brillante y se desplazó hacia el lago negro. Este fenómeno pudo ser observado por 10-12 minutos. El director del Observatorio Hidrometeorológico de Petrozavodsk, Gromov, ha dicho al corresponsal de Datas que los trabajadores del Servicio Meteorológico de Karelia dijeron no haber visto nunca antes un fenómeno como este en la naturaleza. Los pilotos que observaron el fenómeno desde el aire mientras sobrevolaban Petrozavodsk tampoco comentaron el caso. Este milagro de Petrozavodsk, la bola de fuego, fue documentado por astrónomos de Pulkovsk y científicos finlandeses como una estrella que estuvo suspendida en el aire y que fue considerada por todos los omnólogos de la URSS como un ovni, un espectáculo fantástico e insólito. El error del dispatcher. La segunda onda de sensación explosiva fue el mensaje escrito en el periódico Trut el 7 de septiembre de 1984 sobre el encuentro de los pilotos en el cielo con el ovni, el comportamiento del cual era razonable pero insólito. Este caso para los omnólogos no fue tan sensacional, más bien fue triste. El público alarmado rumoraba que Bastrugin, el periodista que escribió el artículo en el periódico, fue despedido y enjuiciado. Quiero contar un poco sobre aquellos dos vuelos, el 7 de septiembre, realizados por las líneas aéreas georgianas y de Talinsk, de las cuales me comentó el capitán de la tripulación, Cherkashin, y el ingeniero investigador de ovnis, Maestrianka. Después del suceso en el aire, he tenido que hacer muchas diligencias relacionadas con la hospitalización, primero del jefe de la tripulación georgiana, Gatsiridze, y después el copiloto Kabachnikov. Después fue cuando comprendí que la medicina no son solo los médicos, sino también los administradores de la sanidad pública soviética, quienes no les interesan las tragedias humanas. Ellos no se preocupan por la salud de los ciudadanos, sino sobre su renombre, su propio bienestar y el temor de reconocer su incompetencia. Así la tripulación del Tu-134A, número 65.798 de direcciones georgianas de aviación civil, el vuelo 7084 con ruta Leningrado, Borispol, Tbilisi, compuesto por el jefe Gosteridze, el copiloto Kabachnikov, el navegador Tomashvili y el ingeniero Gdenatadze. El vuelo se atrasó un poco al salir de Leningrado, pero no hubo alarma. En el aire todo estaba tranquilo. Era de madrugada, se acercaba la mañana del 7 de septiembre de 1984. A la entrada en la zona de Minsk, la tripulación escuchó el mensaje del dispatcher. ¿Han visto algo? Kabachnikov respondió que no había visto nada, pero informó que en la zona había otro avión, también un Tu-134 que volaba en sentido opuesto. Luego, Kabachnikov escribió una aclaración impresa en el transporte aéreo el 25 de febrero de 1989. La nota es muy interesante, solamente en ella no se indicó que Gotsiridze falleció en el hospital Podkinsky. El diagnóstico extraño no fue establecido, únicamente fueron determinadas las complicaciones acompañantes, mieloma múltiple, que al fin acabó en gangrena. No se mencionó que todo esto fue resultado de la influencia del ovni. El secretario de la Comisión de Fenómenos Anómalos, poco tiempo después de la muerte del jefe, me llamó de nuevo con una voz alarmante y me pidió que me hospitalizara como lo hizo el copiloto. Él tiene quemaduras del fondo del ojo y muchas otras enfermedades incomprensibles. El dictamen médico, que no fue hecho en Moscú y mucho más tarde en Tbilisi, el corresponsal a Milchenko obtuvo un extracto del diagnóstico de Kabachnikov, puesto que por el doctor en ciencias médicas, el doctor Tsindadze, en el cual se dice que ha sido sometido a influencia radial electromagnética de física de naturaleza desconocida. A juzgar por los datos del electrocardiograma y el electroencefalograma, la influencia provenía de un rayo relativamente estrecho. Realmente, en el Trut, Bastrugin escribió: cuando el dispatcher le solicitó a la tripulación volver del curso de seguimiento a 20 grados y acercarse al objeto, el objeto viró bruscamente a la izquierda y se detuvo. El rayo delantero se ha enfocado y se ha dirigido al avión, brevemente habiendo iluminado la cabina con una luz que brillaba intensamente. La iluminación tenía carácter local, provocó el daño a los tejidos del cerebro y los músculos del corazón. Los daños revelados son únicos, puesto que en la práctica médica no habían sido descritos. A propósito, se sabe que Yuri Kabachnikov, como cuentan sus colegas pilotos, en la aviación no tenía suerte. Él comenzó a volar como piloto solamente a los 30 años. Antes él era mecánico a bordo. Luego de haber estudiado, recibió la profesión de piloto. Sus primeros vuelos en calidad de jefe, como recuerda Grigorashvili, un talentoso piloto civil que se encontraba también en el vuelo en el que se avistó el ovni, en el avión An-2, casi se convierte en el último. Durante el vuelo, un águila enorme se estrelló contra el avión y rompió el vidrio de la cabina. El vidrio hirió la cara de Yuri. La sangre inundó toda la cabina, incluso el panel de instrumentos y sus ojos. Pero, sin embargo, consiguió aterrizar la nave. Este choque contra el pájaro casi lo hace desistir de los vuelos, pero decidió quedarse y poco tiempo después aprendió a pilotar el avión Tu-134 moderno. No sé casi nada sobre los otros miembros de esta tripulación. Más tarde he recibido la carta del jefe de la tripulación de Stune Cherkashin. Además del relato, él me envió un dibujo de todo lo que sucedió en el aire aquella mañana del 7 de septiembre de 1984. La segunda tripulación, el vuelo 8352, Tbilisi-Rostov-Tallinn, el jefe de la nave, Cherkashin, el copiloto Lazurin, el navegador Ognev, el mecánico a bordo, Kozlov. Las 4 de la mañana, la altura del vuelo, 10.600 metros. Hasta Minsk restaban 120 kilómetros.
Echando una mirada hacia su parte del cielo, el copiloto notaba a la derecha arriba una gran estrella fija. Como resultó más tarde, no era una estrella, sino que era una manchita amarilla con la dimensión de una moneda de 5 rublos, estirado por los bordes. De la manchita salió un rayo delgado de luz y verticalmente cayó hasta la Tierra. Después el rayo de luz se abrió y se convirtió en un cono brillante de luz. A partir de este momento, lo que pasaba a la derecha fue visto por todas las personas que estaban a bordo. Ha surgido un segundo cono, más grande, pero un poco más pálido que el primero. Luego el tercero, ancho y completamente claro. Todos han notado que el objeto se ha suspendido a una altura de 15-20 kilómetros. En la Tierra iluminada por el rayo, todo se veía claramente, las casas, el camino. ¿Qué potencia debe tener este proyector? Luego el rayo del proyector se ha levantado del suelo y fue dirigido hacia el avión. En este momento los pilotos han visto un punto blanco deslumbrante rodeado por unos círculos concéntricos de color. El punto blanco de repente se ha incendiado y en su lugar ha surgido una nube verde. Encendió los motores y está huyendo, dijo el copiloto. Al jefe le pareció que el objeto con una velocidad enorme empezaba a acercarse, atravesando el curso del avión con un ángulo agudo, o sea, se movía a través. Cherkashin le gritó al navegador: «Informe a tierra». Pero qué extraña coincidencia, después de las primeras palabras del navegador, el objeto se detuvo y, como le pareció al jefe, dejó de acercarse. Ha dejado de alejarse, pensó el copiloto. El dispatcher aéreo de Minsk tomó el mensaje de la tripulación en consideración y cortésmente dijo que él no ve nada en la pantalla del radar ni en el cielo. La nube verde de repente se cayó, habiendo pasado a la altura sobre la que iba el avión. Luego se ha levantado verticalmente hacia arriba, se movió a la derecha, después a la izquierda, una vez más hacia abajo, hacia arriba y se detuvo, exactamente enfrente del avión. Estaba muy cerca de él, como si estuviese atado, a una altura de 10.600 metros con una velocidad de 800 km por hora. Dentro de la nube han comenzado a jugar unos fuegecillos, se encendían y se apagaban como las guirnaldas de un arbolito de Navidad. Luego comenzó a moverse horizontalmente en un zigzag de fuego. El navegador detalladamente informaba todo lo que sucedía a tierra. El dispatcher aéreo respondía: «Veo chispazos en el horizonte». «¿Dónde ve la nube?». El navegador le explicó. «Coincide», dijo el dispatcher. La nube cambiaba constantemente. A la nube le creció una cola que parecía un torbellino, ancho por arriba, delgado cerca de la tierra. Parecía una coma. Luego la cola comenzó a levantarse hacia el horizonte y la nube cambió de forma elíptica a cuadrangular. Ahora eran escoltados por un avión nuboso, de punta aguda, sin alas, con la cola cegada. Él brillaba con fuegos amarillos y verdes. Allí donde un avión real está situada la tobera, en el avión que los escoltaba había un núcleo denso. La azafata entró en la cabina. Los pasajeros preguntaban: «¿Qué es eso que está volando al lado?». Cherkashin ha suspirado. «Di algo, por ejemplo, una nube amarilla o verde, o fuegos de la ciudad. Es evidente, atraviesan de abajo, o quizás sea el resplandor polar. Tranquiliza a los pasajeros». Junto con el avión nuboso han pasado Riga, Vilnius. Los dispatchers aéreos de estas tribulaciones notaban sucesivamente este extraño tándem. Pasando sobre los lagos de Chutsk y Pskov, la tripulación de Cherkashin podía estimar las dimensiones del avión nuboso. Estos dos lagos tienen forma elíptica, son divididos por una pequeña península de tierra. El Tu-134 se movía a 120 kilómetros de ellos, y el avión nuboso a la derecha estaba tan cerca de Tartu. De este lugar, donde se siente este núcleo denso, de nuevo ha surgido el rayo. La mancha de luz se cayó sobre la nube, se arrastró por la tierra, el objeto dio sus coordenadas. Ahora era posible calcular que el objeto tiene una longitud semejante a la del lago de Pskov. El vuelo continuaba junto con el ovni hasta Tallinn. La tripulación no sufrió ninguna clase de daños, únicamente sufrieron una conmoción emocional. El dispatcher aéreo de Tallinn contó lo siguiente: en la pantalla de resumen de la estación de radares del aeropuerto de Tallinn se veía que el Tu-134 no estaba solo. Tras de su marca de luz en la pantalla se observaban dos objetos más, aunque en el aire no había más aviones. Además, estas dos marcas eran visibles constantemente. Y la mancha de luz del avión desaparecía y aparecía de nuevo. El mensaje de la prensa sobre este caso le concedía el derecho para iniciar las investigaciones respectivas a los ovnólogos. Si antes al mencionar la palabra ovni le abría las puertas del manicomio, ahora le hacía sonreír sarcásticamente a algunos científicos y muchas personas mostraban un enorme interés con respecto a este problema. Los ovnis en nuestra vida. El interés enorme de todo el mundo por el problema de los ovnis. Los problemas con los ovnis a lo largo de toda la vida de la humanidad continúan sorprendiendo a las personas con la manera en la que se manifiestan y, además, hasta hoy en día siguen siendo una adivinanza que la ciencia, con todo su potencial, sigue sin poder resolver. Con el conservatismo tradicional de la ciencia ortodoxa, la cual no acepta las nuevas teorías, surge la sensación subconsciente que estos problemas no son claros y que existe alguna manera para comprender este fenómeno. Por eso algunos científicos prefieren simplemente dar por un hecho que los ovnis no existen, para no mostrar su incapacidad de encontrar la respuesta para estos problemas. Los pilotos cuentan. Aún hay personas que niegan el fenómeno ovni. Recordemos que la Academia de Ciencias Francesa hace más de 200 años se negó a realizar las declaraciones sobre la caída de piedras del cielo. Después de la decisión de la Academia de Ciencias Francesa que se negó a examinar los mensajes sobre los meteoritos, los periodistas le preguntaron al académico Lavoisier, un químico famoso, ¿qué pasaría si a él le cae una piedra del cielo en la cabeza? Lavoisier respondió que inclusive si eso pasara seguiría afirmando que eso es imposible. Hoy en día hasta los colegiales saben que los meteoritos existen. Sin embargo, hace 200 años, debido a las representaciones de aquel tiempo, las piedras en el cielo no podían venir de ningún lugar. Los pilotos relatan sobre los ovnis, informa Kudryashov, el navegador experimentador del avión MiG. El avión Il-76, una altura de 10.000 metros, la tarde, enero de 1997, curso oeste, Ashgabat.
Cruzamos 200 kilómetros del punto de navegación sin llegar a la frontera afgana. De repente apareció una guirnalda entera de fuegos de distinto color. El objeto recuerda una bola, el diámetro unos 100-120 metros. Inmediatamente apareció una marca en el radar de aviones. La distancia hasta el ovni son 70 kilómetros. El objeto mantuvo el mismo curso del avión durante 15 minutos. Se comunicaron con la torre de control. Los dispatchers han respondido que no ven nada ni nadie. El cielo está vacío. Sergei Mironovich ha contado algunos casos semejantes. Antes se vio algún avistamiento de ovnis. Después de la llegada a las subdivisiones de vuelo todo debía ser comentado. Ahora ni siquiera le prestan atención a los avistamientos. Especialmente Kudryshov se mostraba sorprendido por la conducta del ovni durante el trabajo, cuando se dispara a los blancos en la zona de Aktubinsk. El ovni no vuela, no se va del curso, se mantuvo en el aire por unos 25-30 minutos. Es evidente que observan el trabajo y después se van instantáneamente y desaparecen. Una vez, como recuerda Sergei Mironovich, en la zona de Aktubinsk, algunas tripulaciones observaban ovnis de dimensiones muy grandes. Ellos arrojaban un ovni más pequeño, como una sonda, y se iban instantáneamente a la Tierra. Y la bola grande, de color brillante, por unos 30 minutos volaba paralelamente entre dos aviones. Después la bola se suspendió y se ha quedado colgando cerca de la premontañosa de los Urales. En total, el navegador experimentador Kudryshov observó cerca de 10 ovnis. No notó cambios en su salud y la comisión médica le permite volar sin restricciones, pero había una necesidad asombrosa, ahora lo que le ayuda a menudo en situaciones extremas. Por lo visto, los contactos de esta índole no pasan sin dejar huella. Unos pilotos tienen la capacidad de la adivinación, a otros se les habla las capacidades de dibujo, de la música. Pienso que es el efecto de las fuerzas claras que estudian a las personas y a la Tierra. Sergei Mironovich me ha contado y del caso asombroso cuando un ovni de 350 metros atravesaba la pista de aterrizaje en el aeródromo Bykovo. Huyakov Vyacheslav Alexeyevich, también navegador de Yakovlevsky, estudió este caso y observó un ovni gigantesco. Vyacheslav Alexandrovich me prometió que me iba a comentar detalladamente todo lo sucedido. Por ahora, Kudryshov me contó todo lo que vio, como un ovni aterrizó sobre el río Pijorka al amanecer en marzo de 1997. Él notó que muchos ovnis acompañaban a los aviones en situaciones pesadas y puede ser que hasta les ayuden, pero fijan las renuncias, es indudable. Pero no traten de contactarnos. ¿Y por qué? Los astronautas americanos han realizado varios vuelos a la Luna y durante este vuelo ellos hacían preguntas análogas. Según los mensajes de los astronautas participantes en los vuelos de la Luna, su nave fue escoltada por dos ovnis, uno adelante y otro atrás. Los astronautas notaron que las naves extraterrestres poseían una maniobrabilidad increíble y al igual que las velocidades que podían desarrollar. Hoy las civilizaciones extraterrestres entablan conversaciones con la humanidad a través de símbolos de la conciencia, nos enseñan la experiencia de cómo continuar la vida cuando llegan los cataclismos globales. Segunda parte, los ovnis nos tienen una mano de ayuda. Documentos relacionados a encuentros con ovnis. Los contactos con ovnis no pasan sin dejar huella. En los años después de la guerra, se ha recolectado información sobre más de 500.000 de avistamientos de ovnis en todo el mundo, en todos los continentes, en los océanos, en el cosmos y sobre la Luna. Hay una gran cantidad de observaciones de ovnis por jefes de las naves, las tripulaciones y los pasajeros de los aviones, los habitantes de ciudades enteras, militares y científicos de cuya calificación y objetividad no podemos estar seguros. Recibo una cantidad enorme de cartas, mensajes de diferentes lugares, no solo de Rusia, sino que también del extranjero. Escriben diferentes personas de diversas nacionalidades, edad y de enseñanza en general, pero todos con un interés enorme por los objetos voladores no identificados. Entre ellos los testigos, observadores y algunos hasta dicen haberse encontrado con extraterrestres de otros mundos. En sus cartas, relatos, hay un pensamiento principal. La conducta de los ovnis es lógica, razonable, de origen artificial y la prevención de las personas en el futuro. Hay que ser cautelosos, atentos ante los encuentros con ovnis, puesto que el encuentro puede ser peligroso debido a las fuertes influencias para el cuerpo humano, que no está adaptado a este tipo de influencias, por ejemplo, la radiación. La información más verídica sobre los contactos proviene de pilotos, marinos, militares, pero por desgracia más a menudo los pilotos esconden la información sobre los encuentros con ovnis y no porque tienen vergüenza, sino porque temen que ser hospitalizados y revisados por psiquiatras. Los contactos con ovnis no pasan sin dejar huella. Unos pilotos ahora tienen la capacidad de la adivinación, se les agudiza la intuición, lo que les puede ayudar a menudo en situaciones extremas. A otros se les abren las capacidades de dibujo, de la música, de la filosofía. Algunos pilotos tienen hasta una necesidad asombrosa por los conocimientos espirituales. El contacto en el aire es tan insólido que en la actualidad recibo cada vez más cartas con descripciones de los encuentros con ovnis. La ayuda de la civilización extraterrestre. Escribe Volodya Lysenko, mi colega, el piloto experimentador Antonov, por desgracia víctima mortal en 1995 en el avión An-70. El radar dejó de funcionar. 8 de julio de 1983, noche, 23:30 horas, hora de Moscú. La altura es 7.200 metros. El vuelo Novosibirsk-Kuibysh. La tripulación del avión An-24, el jefe Lysenko, el copiloto Nefedov, el navegador Barkin, el ingeniero a bordo Petrenko, el telegrafista a bordo Yeskov, el constructor principal Kostin, el ingeniero dirigente para las pruebas de vuelo Larionov. A bordo había muchos empleados y pasajeros. Tan pronto como tomamos la altura dada, el radar dejó de funcionar. Tuvimos que cumplir el vuelo en condiciones de alta actividad tormentosa. Tuve un pensamiento, quizás sea mejor regresar. Contactamos al dispatcher, le pedimos más escrupulosamente observar el avión e informarnos sobre las luces en el radar, mientras la tripulación arregla el radar. El ovni nos ayuda a escapar de la peligrosa nube tormentosa. A pesar del crujido en los cascos y los ruidos de las descargas eléctricas, el enlace era estable y esto nos daba seguridad. Las nubes tormentosas se elevaban hasta una altura de 12 u 11.000 metros. De repente a la derecha del curso apareció un objeto brillante muy grande como si se tratara de un proyector y todas las nubes tormentosas se hicieron visibles como la palma de mi mano.
Los rayos salientes tenían una dirección exacta hacia las nubes, iluminaban verticalmente el sector de la universidad aproximadamente en 40 grados. En el aire empezaban a llegar informes de las tripulaciones, 3 tripulaciones, y todos confirmaban haberlo visto. Alguien en el aire con alegría ha pronunciado: hermanos, el ovni nos está ayudando a esquivar estas peligrosas nubes tormentosas. Y todos quienes en este momento estaban a bordo del avión han llegado a la conclusión: una civilización extraterrestre le tendió una mano de ayuda en una situación crítica. Así el objeto acompañó el avión hasta que desapareció el peligro de entrar en el centro de la actividad tormentosa y caer en la boca de la tormenta, que es muy desagradable, le informó. Una pequeña isleta de metal rellenada por combustible es un blanco muy conveniente para los relámpagos. El vuelo tuvo un final feliz y dentro de un día por teléfono me dio la voz agitada de Valodia: escucha aquí, como dicen en Odessa, tu ovni era piloteado por buenos muchachos, es más, realmente en el momento crítico nos han ayudado, dale las gracias a los pilotos. En ese momento no entendí claramente lo que quería decir, solamente habiendo precisado las circunstancias le pedí que me escribiera y en la medida de lo posible me lo dibujara. Y así apareció un documento del cual no tengo razones para dudar de su veracidad. Hay objetos visibles en los radares terrestres que se acercan a los aviones y las tripulaciones de los aviones no los ven, pero en este caso todo sucedió al contrario. Los pilotos hace mucho que ven ovnis durante sus vuelos, pero no todos los cuentan, temen que los llamen locos. Pero más allá de los encuentros el asunto no va, volamos nosotros y vuelan ellos. El coronel Kapeikin sobre los ovnis. Informa el piloto casa, el coronel Kapeikin, Alexander Nikolaevich Kapeikin, era uno de mis corresponsales más activos en la discusión del tema de los ovnis. De 1980 a la fecha, él me ha enviado 105 observaciones de registro de los ovnis que aparecen sobre Parroñez y la región. Por primera vez lo conocí en las montañas del Pamir, donde me dirigí con la expedición de Igor Franzovich Tatzel. Tatzel estaba enfermo y la expedición era encabezada por el médico, el psiquiatra Alek Rumiantsev. En una noche caliente de agosto estábamos en el campamento de los investigadores de los fenómenos anómalos, que se encuentra en el desfiladero Varsovsky, sobre el Pamir, y conversábamos sobre los fenómenos anómalos y los ovnis. La noche ha pasado como un instante. Estaba amaneciendo, no quería dormir. Conversé con una persona que estaba sentada a mi lado, una persona musculosa con una mirada tranquila y de ojos inteligentes. Se trataba de Alexander Nikolaevich Kapeikin, el coronel de las fuerzas aéreas, el piloto caza y el instructor de la escuela Borisagrievsky de pilotos. Resulta que Sasha me pidió llamarlo así. No es una persona casual en las investigaciones biológicas. Él ha estado muchas veces en distintas expediciones de investigación científica, pero lo más asombroso, él se ha encontrado muchas veces en el aire con ovnis. La fuerza invisible ha volcado en el sacacorchos. El primer encuentro fue en 1980, cuando el avión Il-29, encontrándose en la zona a una altura de 3.000 metros, como se dice, fue volcado por una fuerza invisible y se encontró en el sacacorchos. Sí, tan duradero que solamente después de muchos intentos casi cerca de la Tierra, a la altura del comienzo de 400 metros, consiguió hacer el avión salir de sacacorchos. Y después miramos alrededor, la Tierra estaba tan solo a 100 metros. El susto, como recuerda Sasha, no fue tan serio. La curiosidad le ha hecho tomar de nuevo la altura en la zona, donde le enseñaba a los cursantes las figuras del pilotaje difícil, y mirar alrededor. El horizonte estaba limpio, solamente una pequeña nube se congeló a la altura del avión. Sin haber conseguido tomar el curso hacia la nube, el avión ha caído en el sacacorchos, como si se hubiese tropezado con algo con un ala. Sasha ha decidido acercarse a esta formación nubosa, pero sin haber conseguido tomar el curso de la nube, ha sentido de nuevo como si hubiese tropezado con algo con un ala. El avión cae de nuevo en el sacacorchos y los aparatos dejaron de funcionar. La salida del sacacorchos fue tan difícil que tuvo que usar el modo alternativo. Solamente entonces el avión ha salido en posición horizontal. Decidimos volver al punto. Al fin y al cabo no comprendimos qué era eso. El aterrizaje tuvo que ser visual, ya que todos los aparatos electrónicos y eléctricos dejaron de funcionar. La suposición de lo que pasó en el aire llegó en casa, después de que Sasha analizó todas las variantes. Eso fue un ovni, que con su influencia sobre el avión lo volcaba. Fue un fenómeno igual al de Lev Yatkin. El avión sin alas. Sasha se acuerda que dentro de medio año, el 4 de agosto de 1980, a las 22 horas, él se encontró de nuevo con un ovni. Su avión, el caza MiG-21, tomó rápidamente la altura de 4.000 metros y tomó el curso dado. Era un vuelo de itinerario. La velocidad era de 880 km por hora. El sonido del motor era parejo, el cielo estrellado y despejado, el humor bueno. Estoy volando, se acuerda Sasha. Tras algunos minutos después del vuelo, del farol, con la vista lateral, de repente vi que perpendicularmente a mi curso directamente hacia mi avión, vi un objeto enorme con luces como las de un Tu-134. Pensé que íbamos a chocar. Tiré el timón del avión, bajamos bruscamente. Habiendo recobrado, le eché una mirada al panel de instrumentos. Los aparatos muestran un descenso de 30 metros por segundo. La fecha del altímetro muestra el descenso a 2.000 metros. El bandazo 40-55 grados. Suavemente coloqué el avión en vuelo horizontal. Tomo el timón y de nuevo casi sobre mí veo un fuselaje enorme con fuegos multicolores que centellean, unas ondas de luz que corren por su cuerpo. Y lo comprendo de repente. Eso no es un avión, no tiene alas. Por la espalda me corre el frío. El miedo siniestro encadenó mi cuerpo. Por primera vez en la vida me he encontrado en tal estado. Habiéndome retirado del objeto, le pregunté al dispatcher: ¿quién está a mi lado y a mi altura? Pero como respuesta oigo: nadie. Y el objeto, mientras tanto, ha tomado el curso paralelo con mi avión y empezaba a convertirse ante mis ojos en una nubosidad. Se cubrió por un velo blanquecino, se tapó y desapareció. El objeto ha tomado un curso paralelo al del avión. Continuó el vuelo.
Habiendo tomado el curso en la ruta opuesta, pero a 30 kilómetros del punto, giré en dirección al aeródromo y solicité que me permitieran salir hacia el punto. No pasó nada extraño el resto del vuelo, pero ese encuentro me dejó inquieto, recuerda Sasha. En tierra le informó al dispatcher y al jefe que estuvo a punto de chocar con un extraño objeto que tenía muchas luces multicolores. Le respondieron que el dispatcher no vio nada en el radar. La verdad es que en la pantalla del radar hubo una marca adicional, mucho más grande y brillante que el avión, pero solo por un instante. Cubrió la pantalla del radar casi un 80%. Los dispatchers creyeron que esa marca fue simplemente un fallo en el sistema. Ese fallo fue fotografiado. En la pantalla del radar se observa como el ala de un pájaro gigantesco. Sasha comprendió que esa era la marca del objeto que lo atacaba. Ese encuentro con un ovni no fue el último para Kapeikin. Las bromas de los ovnis. Pasó un tiempo. De nuevo vuelos, pero ahora vuelan en grupos por la ruta. Van en pares. La diferencia es de 2 minutos. En la marcación derecha. Sasha conduce los aviones MiG-21. Medianoche. Abajo todo está oscuro. Rara vez se ven las luces abajo. Y solamente sobre el horizonte se nota la raya del día que se va. La velocidad es de 900 km por hora. La altura del vuelo 4000 metros. Periódicamente se confirma que el vuelo transcurre con normalidad. Sasha confirma eso con la torre de control. De repente a la derecha apareció un objeto en forma de bola, como la vez pasada. Pensó que es su viejo amigo. Y entonces se encendió y apagó las luces de a bordo. Inmediatamente en respuesta recibió una señal. La bola estaba a 3 kilómetros. El objeto se fue a la cola del avión e imita el ataque. Habiendo pasado sobre la cabeza, se dio la vuelta y de nuevo se fue atrás, repitiendo la misma maniobra. Luego se deslizó sobre el ala y sobrevuela el avión alrededor. Sasha nota que la velocidad del objeto es mucho mayor a 1000 kilómetros por hora. Su color amarillo y rojizo, con unas luces intermitentes que centellean por el diámetro parecidos a la luminiscencia a la hora de soldar. Le pregunté a la torre de control si se ve algo en el radar. Me respondieron que no. Él se ha ido adelante y tampoco ve lo que está sucediendo. En los radares, los aviones, las marcas tampoco se ven, y el ovni mientras tanto desapareció de repente. Sasha pensó que se están tratando de asustarlo. Tal y como la vez pasada, él no sintió miedo. La manera en la que se comportó el ovni en el aire lo invocaba a reaccionar. En el aire se escucha que el principal ha pasado el punto de viraje, tomó el curso al punto, el enlace es estable. Alexander pensó que debería encontrarse una vez más con el ovni y examinarlo. Probablemente haya algún ser razonable manejando la nave, ya que la manera en la que conduce los movimientos son demasiado competentes. La sirena sobre la pista. Habiendo cumplido el viraje sobre el punto de viraje, Sasha ha tomado el curso de vuelta al aeródromo. Al acercarse notó que sobre la pista hay una sirena, algo inventado por los ingleses para que las luces de los aviones no se confundan con las estrellas. Kapeikin no percibió la sirena sobre la pista como la pareja del avión principal, que todavía no había virado hacia la pista, y le pidió a la torre de control que desocuparan la pista. Le respondieron que ni sobre la pista ni en el aterrizaje no hay nadie, excepto el avión de Kapeikin. La pista está libre, se le permite aterrizar, pero la pista de aterrizaje está a 2 kilómetros, es muy tarde para aterrizar el avión. Sasha acelera, se hace la entrada para aterrizar, se va a la segunda vuelta, sale a la atracción lejana, a 4 kilómetros de la pista de aterrizaje, sobre la pista de nuevo la sirena. El combustible se está acabando, hay que aterrizar. Encendió los faros, sacó el chasis, los flaps en 15 grados y de repente ve que la sirena, que está suspendida sobre la pista, suavemente se ha ido a un lado, y Sasha, sorprendido, notó una bola que colgaba a 50 metros de él. Aterrizó sin percances. A la hora de aterrizar vio con su vista lateral que la bola colgaba como antes en la misma parte y parpadeaba. Al aterrizar, Kapeikin corrió hacia la sala de radares para mirar las pantallas de radar. En la pantalla la marca aparecía y desaparecía, la visibilidad era precisa. Se pasaron al acompañamiento manual, consultaron varias veces, pero no consiguieron respuestas. La imagen de la marca del ovni en la pantalla del radar cambiaba a menudo, la luminiscencia era brillante, aparecía y desaparecía, continuó así por 30 minutos, luego desapareció completamente. De veras aquella bola que Sasha vio en el vuelo, luego llegó hasta el aeródromo y se suspendió sobre la pista de aterrizaje. Alexander Kapeikin me llamaba en todo momento a casa, me enviaba cartas, me visitaba y cada vez me contaba algo nuevo sobre los ovnis. En una de las visitas me contó sobre un nuevo encuentro con un ovni. La advertencia de un fallo. Había dos vuelos de noche, sobre la atracción próxima, a 2 kilómetros de la pista. Sasha vio una bola que colgaba tranquilamente sobre la pista a una altura de 60-70 metros y no se iba del curso de aterrizaje. Sasha se vio obligado a irse una segunda vuelta. Y aquí, a la hora de aterrizar y al sacar el chasis, la parte izquierda del chasis no salía por completo. Tuvo que hacer una vuelta más. El combustible se estaba acabando, quedaba para 20 minutos. En la tercera vuelta, cuando el chasis no sale de nuevo, tuvo que sacarlos de emergencia. El ovni no interrumpía el aterrizaje y se movía con un curso paralelo en línea recta y solamente cuando la pista estaba a menos de 500 metros se ha ido a un lado. ¿Qué es eso? ¿Cómo entender ese encuentro? De veras como si estuvieran previniendo algún fallo del avión o simplemente estuviesen acompañándolo, pensaba Sasha quebrándose la cabeza. Al principio el coronel Kapeikin no le informaba al mando sobre los encuentros con ovnis en el cielo, temiendo caer de repente en la 15ª sección del hospital Burdyanka. Sin embargo, eso no era tan terrible. Lo más terrible era que le prohibieran volar. ¿Cómo quería volar? Cuando todo se volvió público, los pilotos dejaron de esconder los encuentros en el cielo con los ovnis. Alexander Kapeikin se convirtió en omniólogo. Una vez más, él me envió una carta donde escribía sobre la observación al radar de un ovni y la película registrador del trabajo de la estación de radares. Hace poco los pilotos temían contar sobre los encuentros con ovnis. En marzo de 1984 fue fértil en cuanto a observaciones visuales en el radar de ovnis en la región de Pavorin, en la región de Voronezh. Solamente en el periodo del 20 al 30 de marzo fueron registrados cerca de 20 ovnis. Observé el 29 de marzo de 1984 durante hora y media 6 ovnis. Maniobraban por toda la región con velocidades desde 0 hasta los 300 km por hora, alturas desde los 2000 hasta los 9000 metros. Estaba lloviendo, la visibilidad rodaba el kilómetro.
No habían vuelos, todos los ovnis aparecieron en el mismo lugar, a 25 kilómetros del aeródromo, en el azimut 230 grados, una región de pantanos, lagos y lugares poco accesibles. El navegador polar Akuratov sobre los ovnis. El famoso navegador polar Akuratov casi medio siglo se dedicó a la exploración de los polos, pasaba caravanas en el océano glacial ártico. Los pilotos han visto más de una vez ovnis en el cielo ártico. En 1945, con el piloto Titulov, realizamos el primer vuelo nocturno al Polo Norte. Valentín Ivanovich ha visto más de una vez en el cielo ártico objetos no identificados. Estos objetos llamaron un interés enorme a los pilotos y los habitantes de las colonias del norte. Las bolas brillantes no se parecen a los globos meteorológicos que en aquel entonces, en 1959, ponían en marcha a menudo los Estados Unidos, ni por la velocidad de movimiento ni por el color, relataba Akuratov. OVNIs para resolver problemas terrestres, los militares y los extraterrestres. Quiere informar sobre las instrucciones metódicas sobre ovnis en el ejército. En los laboratorios militares, lo que menos les interesa son las disputas abstractas científicas acerca de la posibilidad de la aparición en la Tierra de extraterrestres, aunque esta teoría no fue rechazada. Les interesaba ante todo la influencia de los ovnis sobre los equipos técnicos y el personal, qué consecuencias podrían ser negativas. Los militares no estaban interesados en extraterrestres, ellos estaban interesados en la influencia de los ovnis sobre los equipos técnicos y el personal. En 1980, el Ministerio de Defensa publicó un libro metódico con instrucciones. Una parte de este texto fue publicado en la Revista Internacional de Fenómenos Anómalos, Terminator, número 1, en 1992. Las instrucciones metódicas presentadas determinan el orden de la organización y la gestión de las observaciones sistemáticas, la recolección, la generalización y el análisis de la información auténtica sobre los fenómenos u objetos anómalos, testigos de los cuales pueden ser los militares, también el personal de las unidades militares, las subdivisiones y los establecimientos. Los fenómenos atmosféricos insólitos o los objetos voladores no identificados, los aparatos voladores conocidos, se observan en nuestro país y en el extranjero por observadores casuales así como por profesionales. Las noticias deben de dirigirse al Centro de Recolección y Análisis de la Información sobre ovnis, el cual debe generalizar y analizar la información, sistematizar e identificar los ovnis observados, que trabajan en los establecimientos de cabeza de investigación científica, como las Fuerzas Armadas, preparar las proposiciones para la organización de salidas de grupos de especialistas para el estudio operativo en los lugares especialmente importantes en los que estudiaron los fenómenos anómalos, vinculado con la influencia sobre el personal y la técnica. En la URSS en los Estados Unidos fue creado el Ejército Espacial y las estructuras correspondientes de mando. La verdad es que a pesar de las instrucciones metódicas, muchos hechos se fijaban por grupos especiales de personas llamados a estudiar todos los materiales que cobran en las Fuerzas Aéreas, en la KGB, en el Ministerio de Interior, entre otros. Y con todo eso, la mayoría de los hechos no eran investigados y se sentaban en los archivos de entonces. Y solamente en 1989 la anulación de la censura ayudó a hablar abiertamente y no temer las persecuciones. Los pilotos sobre los ovnis. Muchos opinólogos saben del caso ocurrido con Arkady Yapratsky. Yo supe del caso en el periódico National Enquirer americano. El corresponsal de Moscú, Henry Gray, en junio de 1975, escribió: el piloto experimentador Apraxin en junio de 1948 volaba en un avión reactivo a la altura de 9.300 metros cerca del lago Baskunchak, en la región de Astrakhan. De repente vio un objeto no identificado al que salían rayos de luz. Tenían una longitud limitada. El piloto informó al puesto de mando y recibió la confirmación que el objeto se ve en los radares terrestres. Entonces al piloto le ordenaron identificar el aparato volador, trataba de hablar con él por el primer canal y ordenarle por las maniobras condicionales y las señales aterrizar. En caso de que desobedezca, derríbalo. Inmediatamente anularon la orden. El caso fue estudiado escrupulosamente. Ha pasado un tiempo y de nuevo Apraxin en el vuelo se encuentra con un ovni. Nos cuenta detalladamente sobre eso. Ese mensaje fue fatal para él. Después de eso, le despidieron de la aviación y del ejército. Últimamente la presión de ovnis es algo más común y la gente comprende. Por eso, más a menudo los pilotos empiezan a informar sobre la aparición de ovnis. El estudio de los ovnis es una tarea internacional. Como piensan los científicos, lo primordial en el problema de los ovnis es la pregunta: ¿hay algún objeto para analizar? ¿Existen hechos establecidos que demuestran la presencia de los ovnis y no sean simplemente emociones y suposiciones? El académico Akimov me ha concedido amablemente los materiales que abren y responden muchas preguntas sobre los ovnis. Él nota que en primer lugar, solamente durante el periodo de posguerra, el número de personas en diferentes países que observaron ovnis ronda los millones. La estadística de la psiquiatría excluye una gran parte de la población que podría contarse como alucinaciones del mismo tipo o de personas carecentes de salud mental. En segundo lugar, aún excluyendo las fotos, las películas, los telemateriales de origen dudoso en relación a excluir los materiales que pueden ser explicados por lo menos hipotéticamente como fenómenos naturales o factores provocados por el hombre, excluir las imágenes que pueden contener defectos de los materiales o defectos de tratamiento, aún así queda una parte considerable en la que podemos ver el fenómeno ovni y esto se considera como una imagen auténtica. En tercer lugar, en el territorio ruso y muchos países del mundo, los objetos identificados como ovnis se ven a menudo objetivamente por medio de radares de la aviación civil y de defensa antiaérea. La Dirección de la Defensa Antiaérea del Ministerio de Defensa, tanto como los militares en otros países, confirma varias veces los hechos de avistamientos de ovnis. En cuarto lugar, en los lugares donde aterrizan los ovnis se observan las desviaciones en los parámetros del suelo, que resulta en algunos casos imposible de relacionar con las influencias físicas conocidas. En quinto lugar, en algunos casos observados en los países cercanos a Rusia, el contacto de las personas con los ovnis conlleva defectos en el estado de salud, a veces positivos, a veces
negativos, a veces hasta la muerte. En sexto lugar, en Rusia y en Ucrania son investigados los modelos de los metales de algunos ovnis. Como afirman las personas que han encontrado este tipo de metal, estos modelos son estudiados en una serie de institutos. Las conclusiones oficiales, según los resultados de las investigaciones, testimonian que no hay razones para sugerir que estos metales podrían tener origen natural. Estos metales con propiedades que eran reveladas durante su análisis, es incomprensible cómo podrían ser obtenidos artificialmente. A propósito, esto testimonia que no toda la ciencia tradicional en Rusia está lejos del problema de los ovnis, como afirman muchos. Las preguntas respecto a los ovnis son realmente muchas. Sin embargo, durante las últimas décadas, a pesar de la atención fija, un gran número de investigadores de ovnis en diversos países del mundo no hay respuestas convincentes. Tales situaciones son habituales en la ciencia. Para la comprensión, por lo menos, es necesaria una idea fundamental que cumple el papel cardinal en nuestra concepción del mundo en general. Es imposible hacer que la ciencia haga algún descubrimiento en una fecha dada. Por eso es absurdo reprocharla por la poca atención que le brindan a los ovnis. La idea fundamental que pueden hacer por sí misma, pero cuando aparezca, la ciencia se acercará al problema ovnis sin influencia del exterior. Es igualmente absurdo reprocharle a los gobiernos la atención insuficiente a los ovnis por falta de ideas que permitan comprender el acceso a la resolución del problema y, por consiguiente, en base a esta comprensión, componer el programa de trabajo. Ningún gobierno manifestaría seriamente la atención a estas tareas. Es necesario decir con justicia que el hecho mismo de la comprensión de los ovnis contribuye a la ejecución de una serie de investigaciones bajo la égida de los gobiernos de algunos países. De todo lo dicho, es posible sacar la conclusión que la ovnología se encuentra en un callejón sin salida. Sin embargo, en la última década fueron realizadas algunas investigaciones que han permitido formular las ideas fundamentales que, por lo visto, permitirán no solo indicar la salida del callejón sin salida, sino que servirán de base para la ruptura a la comprensión decisiva de muchas manifestaciones del ovni. A pesar de la abundancia de fantasía, los objetos de la llegada de los ovnis y la táctica de su acción en la Tierra siguen siendo incomprensibles. El análisis de las observaciones. El análisis de las observaciones de los ovnis muestra que el problema ya hace mucho que no se mueve, ya que las nuevas observaciones no solo no aclaran las preguntas existentes, sino que ni siquiera completan los catálogos ovnis. Observan lo que ya han visto otros en otros sitios a menudo y muchas veces. Los investigadores de muchos países del mundo realizan trabajos en el campo de estudio de los ovnis. La importancia de la elaboración de un programa científicamente argumentado de las investigaciones en el campo de los ovnis para el desarrollo de toda la civilización moderna es tan importante que los programas indicados deben ser internacionales. La realización de estos programas sale lejos de los límites de la explicación de la fenomenología de los ovnis, aunque la resolución de este problema sería de gran ayuda. En realidad, la realización de estos programas apunta a la ruptura de las ciencias fundamentales naturales, en primer lugar la física y la biología, la producción de nuevas tecnologías, por ejemplo materiales con nuevas propiedades físicas, o fuentes de energía y motores con una limpieza ecológica ideal, y otros estarían a la orden del día. Es probable que muchos de los lectores puedan ser testigos de la resolución de muchos problemas. Entonces, los ovnis pasarán de ser una fenomenología a ser el impulso para la solución de muchos problemas terrestres. Hoy las civilizaciones extraterrestres le dan a la humanidad instrucciones a través de los círculos en los campos. Nos dicen cómo escapar de los cataclismos globales y continuar la vida. Mis amigos y compañeros de trabajo, los científicos rusos, Victoria Popova, doctora en ciencias técnicas, la profesora Lidia Andrianova, candidata en ciencias técnicas, han compuesto un diccionario de símbolos de las civilizaciones extraterrestres. Este diccionario permite a cada persona leer los mensajes de los extraterrestres. Gracias a este descubrimiento, la humanidad puede comprender las instrucciones enviadas por las razas extraterrestres para la continuación de nuestra vida, luego de la llegada de los cataclismos globales a la Tierra. Habiendo aplicado el diccionario y habiendo leído cientos de mensajes de las civilizaciones extraterrestres, ellas han descubierto que en la Tierra hay una cantidad enorme de objetos pictogramas creados por ellos. Todos esos objetos se distinguen por tener una simbólica única. Todos ellos se pueden leer por medio del diccionario. Así, los científicos Victoria Popova y Lidia Andrianova han establecido que en la Tierra fue creada una biblioteca entera de pictogramas de las civilizaciones extraterrestres. Estos objetos han formado el sistema de traspaso de información de las razas extraterrestres, sobre el cual también le contarán a continuación. Le contarán sobre qué se preocupan las civilizaciones extraterrestres y por qué han creado por toda la Tierra miles de objetos pictogramas.